Shalom. Primero, como siempre, queremos dar toda la alabanza, creación, Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rahakodas, dobles honores a los apóstoles de la rampa de Molina y un saludo a todos los hermanos de las 12 tribus dispersos por todo el mundo. Tener esta palabra en verdad y sinceridad. Una vez más por el Espíritu de Yahweh, un tu lección más para ver tu espiritualidad. 7 de noviembre de este año 2023, donde estamos esperando que Yahweh cumpla todas sus profecías. Hoy por el Espíritu estaba yo preparando esta lección que es un poco diferente, porque no necesariamente hay un sustento en la Biblia respecto a los apóstoles. Entonces, siendo nosotros representantes, embajadores de Yahweh, siendo hebreos e israelitas, que estamos trayendo esta verdad de Yahweh, el que existe, su hijo Yahweh, el que salva, pues lo que tenemos que hacer es conocer estas cosas que son las básicas y que nos dan cierta orientación. Había yo empezado a buscar, el tema había sido los 12 apóstoles, número 1, a qué tribu pertenecían y cómo murieron, por aquello del libro de Eclesiástico 2 y 1, de si vas a servir al Señor, prepárate para la prueba, porque la prueba viene hasta el último instante donde estamos dentro de este cuerpo de carbono, hasta ese último instante, como ya tiene escrito Yahweh Shai, de cómo nos vamos a ir de aquí. Algunos, por los tiempos proféticos en los que estamos viviendo, por las profecías que se están cumpliendo, algunos no van a alcanzar a morir, exactamente como dice la Escritura. Unos ya no van a morir y simplemente van a cambiar de cuerpo y ya van a estar listos. Y otros, bueno, pues van a haber muerto, pero de inmediato van a resucitar, van a revivir y van a reactivarse, para no llamarlo reencarnación, pues ya directamente en el cuerpo no terrestre, en el cuerpo celestial. Bueno, así que hay que empezar por ciertas definiciones y ahí por el Espíritu vamos. Al final voy a leer ciertas escrituras aquí de Mateo 10, pero como no tengo nada en multimedia, sino en mi viejo cuaderno, pues ahí se queda mientras. Así que lo que tengo que decir es primero la definición de apóstol. Y dice, es la persona que propaga o que divulga una idea o una doctrina. Entonces, el apóstol, cuando tú escuchas que dicen los apóstoles de Yahweh Shai, pues eran estas personas que propagaban o divulgaban esta idea. Eran apóstoles porque habían aprendido, habían asimilado esta idea tal como la estamos asimilando nosotros ahora. No hay nada nuevo debajo del sol, estamos procesando otra vez en nuestro espíritu. Dice la Escritura, nos estamos convirtiendo con Yahweh Bashem Oshai en uno. Estamos alineados, tenemos una sola idea, un solo propósito, un solo evangelio. Estamos trayendo esta buena noticia al electo. Las profecías se están llamando, se están cumpliendo, pues estamos más cerca del reino. Guerras, rumores de guerras, estas plagas, lo que el mundo llama fenómenos naturales imparables, terremotos, ahorita están pero agarrándose de la lámpara con estas inundaciones, terremotos, huracanes. Ya ves cómo quedó Acapulco, ese fue el tema de la semana pasada. Ya hay que queda y hay que ya se los agarre a cada quien. Órale. Así que esa es la labor de ese apóstol. El apóstol es esa persona que propaga o que divulga. ¿Cómo? Pues haciendo lecciones. ¿Cómo? Estudiando bien para traer esta palabra de verdad. Y la definición de discípulo, los discípulos de Yahweh Shai, porque a veces se utilizan estos términos intercambiables. Sin embargo, es importante saber las definiciones, porque dice que un discípulo es quien recibe enseñanzas de un maestro. Entonces ese es un discípulo, es como un alumno, es como una persona que está dispuesta a recibir información, estudiarla, procesarla, tal vez complementarla con alguna fuente, con alguna cosa, con su propia experiencia vivencial de lo que esas palabras o esa enseñanza le traen, y que esas enseñanzas han sido recibidas de un maestro, porque ciertamente esto es el espíritu de Yahweh Shai el que
va poniendo los medios, pero no es magia, no es algo como instantáneo, que de momento no sabías nada, estabas en el mundo y al siguiente instante ya eres el erudito que te sabes todas las escrituras. Claro que no, es todo un proceso, sobre todo tiene mucho sentido en cómo Yahweh Bashemshai nos ha metido en esta condición, bien merecida por cierto, y nos tiene que ir sacando poco a poco, porque el electo tiene que ir brillando poco a poco entre toda la oscuridad. Ya a la hora del juicio y a la hora de las flechas Nuk, pues eso ya será otra cosa, de a quienes les faltaba del electo despertarse, pues lo van a hacer instantáneamente y hasta de formas espectaculares, pero eso es otra cosa. Pero mientras andamos aquí caminando, tragando camote, Yahweh Bashemshai va a ir despertándolos poco a poco como se ve, trayendo esta verdad, mostrando por todos lados, incluso cuál es esta iglesia, cuál es esta colección de individuos que se reúnen con este propósito de propagar o de divulgar estas ideas, ¿no? Porque hay varias iglesias, tú ves aquí los grupos de israelitas, pero algunos de estos pues están completamente errados con H. Entonces, discípulos, el que recibe enseñanzas de un maestro, o dice persona que sigue o que defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. ¿Quién es nuestro maestro? ¿Quién es nuestro mejor guía? Yahweh Bashemshai. Y ha despertado a otros maestros, ha despertado a otras personas, porque así es, ese es el proceso. Yahweh Bashemshai pone el Espíritu Santo en alguien, ese alguien empieza a trabajar. Ahí están los apóstoles y los maestros de la gran piedra de molino. Y después el escuchar, porque exactamente como dice la Escritura, la fe es por el oír, el escuchar esta palabra, estas cosas, pues hacen que tu espíritu diga, a ver, déjame ir a ver a la Escritura, y es cuando empiezas a ver qué versión de la Biblia están leyendo, déjame leerlo, mira esto, alguna vez lo había leído pero no lo había yo entendido, mira esto tiene sentido así y así, mira, y cada vez el espíritu se va enganchando, porque es el espíritu de Yahweh Bashemshai el que hace el trabajo. Es la fuerza, dice la Escritura, Yahweh Bashemshai es el que nos da tanto las ganas de hacerlo como la acción, como la intención y la acción llevada a cabo. Esa es la fuerza del espíritu de Yahweh Bashemshai. Pero pues aquí exactamente nos hemos convertido en discípulos y eventualmente pues profetas, porque lo que se hace es, profeta nada más es repetirte, mapear, mostrarte cómo las profecías se están cumpliendo ya en este punto. Bueno, una vez puestas las definiciones, ahora voy a mencionar de esta lista que anoté aquí, pues hay que investigar, hay que hacer tu tarea, hay que hacer tu trabajo. Tú escuchas a los hermanos de Los Ángeles diciéndonos, es que tú tienes que hacer tu propia investigación, es que tú tienes que invertir tu propio tiempo. Bueno, pues esos son ejemplos. Y a veces hay información que asumimos que deberíamos conocer, etcétera, pero si no se trae, si no se menciona, si no se compila, si no se trae a la luz, pues no se puede terminar de entender, de difundir. Entonces, sobre esta investigación que yo hago, si hay algún hermano que escuche este video y pueda aportar alguna otra cosa, pues así es como el espíritu de Yahweh Bashemshai trabaja. Entonces, lo que sigue en esta lección, y me voy a ir rápido, es las formas en las que está documentado o no, caso por caso, los 12 apóstoles, y luego también, por ejemplo, de Pablo, y luego voy a hablar de Lucas y de Marcos, porque
A veces asumimos que son cosas, asumimos que son apóstoles, asumimos que todos estaban en la misma época de Yahushua. Entonces Pedro dice fue crucificado boca abajo en Roma. Y la fuente pues son los historiadores, porque no hay una referencia en la Biblia. Dice que los primeros escritos de esta referencia fueron los primeros cristianos, como Tertuliano, donde ahí se relata que en esos documentos, y hay que tener un poco de criterio, porque, oye, pero es que si no está en la Biblia, sí, pero también es una narración que también hay documentos de seguimiento. La Biblia es el fundamento y es la referencia, es el filtro de las cosas. Pero eso no significa que no pueda haber algún documento o como dice aquí, pues no nos queda de otra más que dice la tradición, lo que se ha difundido de boca en boca, porque no hay una referencia en la Biblia. Bueno, pues ambas cosas hay que tomarlas con esa reserva. Si no está documentado, pues lo único que nos queda es esperar que lo que se dijo respecto específicamente a cómo murieron los apóstoles, pues esté apegado a la verdad. Y sabemos que por las escrituras, ya Osai se los dijo, pues ni modo, ustedes prepárense porque los van a odiar, los van a tratar de patear, los van a tratar de hacer todo lo que sea, pero no se preocupen porque yo ya vencí a la muerte. Ustedes, pues, el siervo no es más que su maestro, así que, pues, con esto van a ir viendo cómo lo que les espera. Entonces, tiene sentido. Así que ese fue Pedro. Después dice Andrés, dice la tradición indica que fue crucificado en Grecia. Tampoco no hay una referencia en la Biblia. Entonces, por eso esta información pues hay que tomarla así. Viene de la tradición. ¿Cuál tradición? Pues de la que está ahí como una evidencia que se ha pasado de generación en generación. Ahí está. Después Santiago, que en algunos documentos te lo encuentras como Santiago el Mayor, o como está ahí en Mateo. Sí puedo ir ahí de volada. Mateo 10, nada más para la referencia rápida de este Santiago el Mayor. Santiago el Mayor, el hijo de Zebedeo. Y dice que fue decapitado por Herodes Agripa. Entonces, Hechos 12 y 2. Ahorita regresamos allá a Mateo 10. Porque donde haya cosas en la escritura, Hechos 12 y 2, esa es la versión, ¿qué versión estoy viendo? Voy a cargar, a ver si carga esta, la de Dios habla hoy con deuterocanónicos. En aquel tiempo el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia, ordenó matar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan. Y como vio que eso agradó a los judíos, hizo arrasar también a Pedro. Nada más que a Pedro, pues, si tú lees esta historia, pues en esta ocasión la libró. Ahorita ya dijimos que Pedro pues fue crucificado boca abajo, ¿no? Entonces, según estos historiadores. Pero bueno, entonces este es Santiago el Mayor, que fue decapitado por Herodes a filo de espada, ¿no? Cuando te dicen filo de espada, pues era como estas técnicas romanas, ¿no? Que hay mucha documentación de estos romanos 1.0, porque lo que estamos viendo ahora es Roma 2.0, de cómo aplicaban este filo de espada, ¿no? Cómo te describen cómo mataban a los de la milicia, cómo mataban a los civiles, cómo mataban a los asesinos, cómo mataban a los ladrones, etcétera. Había diferentes técnicas de cómo les pasaban la espada por diferentes partes del cuerpo. Entonces aquí cuando dice filo de espada, pues era porque les iban a separar lo que traían encima de los hombros. Luego dice Juan, no hay
un dato en la Biblia, pero dice que lo que indica, parece ser, es que vivió hasta que fue viejo y fue de muerte natural, porque pues la última referencia es por ahí por el año 95 después de Yahawashi, después de haber estado en ese exilio de la isla de Patmos. Luego Felipe, no hay una información ni de historiadores ni de la Biblia. Bartolomé dice que por tradición se indica que fue desollado vivo y luego crucificado en Armenia. No está indicado en la Biblia, pero eso es lo que está puesto como esa, le llaman por tradición, ¿no? Y aquí pues ya te da una idea de cuáles eran los métodos que estos edomitas romanos de la época pues ocupaban, ¿no? Desollado pues era que te despellejaban vivo, ¿no? Te dejaban como si estuvieras pelando una manzana o una naranja, ¿no? Solamente te quitan la parte dérmica. Luego Tomás, que fue apuñalado con una lanza en la India. Esto se sabe por tradición, no hay una referencia en la Biblia. Luego Mateo. Aquí hay una cosa relevante con Mateo, porque según lo que estuve investigando, y esto pues sirve, a veces también depende de la traducción que tú veas de la escritura, dicen que también lo llamaban Leví, y en profundidad pues dice que no necesariamente era porque Mateo era de la tribu de Leví, sino nada más era una forma de llamarlo, Mateo o Leví. Y específicamente dice que por tradición, lo que dice esa tradición es que fue martirizado en Etiopía, pero no hay datos en la Biblia que refieran cómo terminó Mateo. Luego de Santiago, que también es llamado el Santiago el Menor, que es el hijo de Alfeo, que según el historiador Josefo, pues fue lapidado y apedreado, ya sabes, ahí por los líderes de Judea, estos que ya habían hecho esta alianza con estos edomitas romanos. Y lapidado significa que pues fue muerto a puras pedradas. También para qué. Lapidado es que le dieron de azotes y apedreado. Simón, llamado el cananeo, dice que no hay información. Simón también es conocido como el celote. No hay información y no es mencionado en la Biblia cómo murió específicamente. Después Judas, el que llamaban Tadeo, dice que por tradición se dice que fue asesinado con un hacha. No hay información en la Biblia. Y finalmente de estos 12, de esta primera generación de 12, Judas, el llamado Iscariote, pues ese sabemos ahí en Mateo 27, que después de que traicionó a Yahawashi y de que le dieron sus $30, pues fue y buscó el palo más alto del árbol y se echó en el pescuezo la reata y se colgó. Así acabó, Mateo 27 y 5. Y luego ya, un poquito ahora ya yendo con Pablo, que por cierto hasta ahorita que he mencionado estos 12 apóstoles, ninguno específicamente hay una referencia a qué tribu pertenecían. Pero si ubicamos el tiempo, la línea de tiempo donde Yahawashi estuvo, pues estos romanos gobernaban ahí todo Israel, toda Judea y Samaria, todo era propiedad de estos romanos. El reino norteño había sido, qué tiempo, dispersado. Y el reino sureño pues estaba a punto de llegar a su fin allí en el año 70, Yahawashi se los dijo, de esto no va a quedar
piedra sobre piedra, aquí no va a quedar ni un nopal de pie. Ya se los estaba advirtiendo desde ahí. Pero entonces no hay ninguna referencia a qué tribu pertenecían, pero si nos ubicamos en ese momento, pues pudo haber sido cualquiera de los, mayormente del reino sureño, pero pues ya ves que de vez en cuando también se encontraba por ahí gente de las tribus, porque no necesariamente todos se fueron, ¿no? O le decían, si tú perteneces a Isaacar ya no tienes que estar aquí y te largas. Pues no, también se quedaron ahí ciertas personas de esas tribus, entonces no hay una referencia. Luego, de Pablo, no hay una referencia específica en la Biblia de cómo murió, pero la tradición dice que fue martirizado en Roma, que fue decapitado en el tiempo donde Nerón era el emperador. Y Pablo, pues siendo como dice la misma escritura, es el apóstol de los gentiles, de estos israelitas que habían perdido la heredad y que hacía un montón de tiempo ya estaban afuera, rodando como piedras. Y luego, Pablo es el único que está ahí la referencia de que él venía de la tribu de Benjamín. Ahí sí, en la escritura él sí se reconoce y sí se menciona como descendiente de la tribu de Benjamín. Y luego, ahora sí, el dato de Lucas. Lucas, aunque fue uno de los autores de uno de los 4 evangelios, pues Lucas específicamente no es un apóstol de Yahushua, pero sí era un médico que acompañaba a los apóstoles. En este caso, la referencia y la investigación de lo que tú puedes encontrar ahí en la literatura, en la misma escritura, etcétera, etcétera, y eso es lo que tienes que hacer. Era un médico que acompañaba a Pablo en su andar, en sus caminos. Incluso se menciona, hay que traerlo pues nomás por edificación, ahí en Colosenses 4 y 14, ahí está mencionado. Ahí está mencionado Lucas. Y dice, tal vez desde 13, nomás para dar un poco de contexto. Dice 13, yo soy testigo de mucho de lo mucho que Epafras se preocupa por ustedes y los que están en la Odisea y Hierápolis. Lucas, el médico amado, los saluda y también demás. Ahí Lucas era Lucas, el que escribió el Evangelio, aunque no era apóstol. Ahí está. Y la otra referencia de Pablo es en segunda de Timoteo. Pues hay que traerlo, pues, ya que estamos en eso. Segunda de Timoteo 4 y 11. Solamente Lucas está conmigo. Busca a Marcos y tráelo contigo, porque puede ser de una gran ayuda para mi trabajo. Entonces, ahí está mencionando a Lucas y a Marcos también. Y de Marcos, ya por último, que también es el autor del otro evangelio, pues dice ahí específicamente que él aprendió, o que sus narraciones estaban basadas en los sermones de Pedro. Entonces, probablemente él también andaba ahí con ese grupo, en ese campo específicamente, y Marcos tomaba esas notas. Entonces, aunque no era directamente un apóstol directamente de Yahushua, pero pues sí, se había unido a ese campo y estaba tomando notas, ¿no? Entonces, nada más para tener la referencia. Y ya, ahora sí vamos
en Mateo 10, nada más para redondear este concepto que rodea a los apóstoles, quiénes eran, cómo murieron, de qué tribu pertenecían. Ahí está, sí. Que el Espíritu de Yahweh Shai permita que esto pueda servir para que algún otro hermano ponga su contribución a esto. Dice, Yahweh Shai llamó a los 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y a curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y esta es una muestra de lo que viene. A algunos de los hermanos que tú escuchas actualmente, Yahweh Shai les va a dar ese poder más pronto que tarde. Yo siempre digo que nomás con uno, que Yahweh Shai diga, a este le voy a dar ese poder espiritual, y nomás donde empiece a manifestarse ese poder, y vas a ver cómo todo el mundo va a empezar a temblar, porque esos milagros van a ser en el nombre de Yahweh Shai. Y aquí te dice pues cómo estaba esa onda. Para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado también Pedro, su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba los impuestos para Roma, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, Judas el Iscariote, que también después traicionó a Yahweh Shai. Y dice, Yahweh Shai envió a sus 12 discípulos con las siguientes instrucciones: no vayan a las regiones de paganos. Imagínate, otra vez estamos ubicados en este tiempo donde ya Samaria ya había sido traída con toda esta chusma extranjera. Ya no era lo mismo, ya se había perdido toda la tradición, ya se había perdido toda la reverencia a Yahweh Shai. Ni entren en pueblos de Samaria, vayan más bien por las ovejas perdidas de Israel, los que estaban dispersos, y ya los había votado Yahweh Shai desde antes. Vayan y anuncien el reino de los cielos que se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Y todo esto tiene una connotación real y tiene una connotación espiritual. Sanen a los enfermos. ¿Tú sabes quiénes son esos enfermos? Son el electo que anda enfermo de tanto mundo. Resuciten a los muertos. Claro que sí, estas son aguas vivas que regresan al camino correcto, al electo. Limpien de su enfermedad a los leprosos, en el sentido espiritual también, pues estos que andan metidos en las cosas del mundo, andan manchados con las cosas del mundo, y expulsen a los demonios. ¡Cómo abundan! Ustedes recibieron gratis ese poder, no cobren tampoco por emplearlo. Y esto hay que hacerlos a estos otros grupos de israelitas que por 99.99 te venden la verdad. No lleven oro, ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino. No lleven ropa de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Pues el trabajador tiene derecho a su alimento. Y con esto Yahweh te dice, mientras mis apóstoles o discípulos, ahora que ya sabes las definiciones, pues anden trabajando para mí, anden haciendo este trabajo, anden haciendo para lo que yo los destiné, pues no se anden preocupando mucho, porque yo siempre les voy a dar lo que necesitan, y ahí está como testimonio. No te da lo que quieres, te da lo que necesitas. Es la gran diferencia. Cuando lleguen ustedes a un pueblo o una aldea, busquen a alguna persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vaya de allí. Al entrar en la casa, pues saluden a los que viven en ella. Si la gente de la casa lo merece, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no lo merece, pues, ustedes nada perderán. Y si no los reciben ni los quieren oír, ya sabes, esta es otra de esas recomendaciones, ¿no? Si vas a servir al Señor, prepárate para la prueba. Si no los reciben ni los quieren oír, salgan de esa casa o del pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. Ay, que se queden a su perra suerte. Les aseguro que el día de juicio el castigo será peor para ese pueblo, será peor que la gente de la región de Sodoma y Gomorra.
Miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Ahora las recomendaciones, ¿no? Pues, ahí está. ¿Va a ser un camino fácil? El Señor dice, pues, les tocó bailar con la más fea. Y se las van a ver negras. Estoy ocupando frases coloquiales a propósito. Fácil, fácil no va a ser. Pero ahí es donde tenemos que invertir el tiempo. Ahí es donde hay que poner el esfuerzo, la energía. Sean pues astutos como serpientes, aunque sencillos como palomas. Y tengan mucho cuidado, porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas. Ya vimos ahí cómo, o por tradición o por mínimas referencias, ahí está la mayoría de los apóstoles, pues no les fue fácil. Los golpearán en las sinagogas y hasta les presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Pero cuando los entreguen a las autoridades, ni se preocupen ustedes de lo que han de decir o cómo lo van a decir. Cuando les llegue el momento de hablar, Yahweh Bashem Shai les dará las palabras. Pues no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre Abba Yahweh Bashem Shai hablará por ustedes. Yapá, porque lo que estamos haciendo es, aspiramos a esto, aspiramos a servir. Dice la Escritura, si vivimos por Yahweh Bashem Shai, bien. Si morimos por Yahweh Bashem Shai, bien. Así que no hay pierde, no hay desperdicio. Dice, los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos y los padres a sus hijos y los hijos volverán contra sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Y es yapá, porque estas cosas así las vemos. ¿Cuántas lecciones han salido de los hermanos? Este ministerio, todo lo que trae consigo, el alto costo de este ministerio. Pues ese alto costo en el mundo es preferible, porque estamos intentando atesorar tesoros en el cielo, estamos intentando agradar a Yahweh Bashem Shai, ya no caerle tan gordo. Señor Yahweh Bashem Shai, ojalá y que este esfuerzo, ojalá y que nos sigas dando fuerza en esta debilidad humana. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Pues les aseguro que el Hijo del Hombre vendrá antes de que ustedes hayan recorrido todas las ciudades de Israel, ¿sí? Etcétera. Ahí está, ya el punto ya está hecho. El propósito, las que va a pasar los apóstoles, cómo les fue a los apóstoles del pasado, es la misma historia, porque la mayoría de ellos, como dicen mis hermanos de Los Ángeles, mis hermanos mayores, si lo puedes recibir, pues muchos de estos apóstoles andan por aquí caminando otra vez, andan aquí, escuchando la radio y usando servicios y pagando impuestos, esperando con paciencia el regreso de Yahweh Bashem Shai. Ahí está, y con eso vamos a dar toda la alabanza, gracia y honra a Yahweh Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rahakadas, a los apóstoles de la Ganta de Molino, y un saludo a todos los hermanos. Con eso hasta la próxima. Shalom.